Josué 21, 43 al 45. Dice la palabra del Señor lo siguiente: así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. ¿Quién está escribiendo esto? Josué. ¿En qué momento lo está escribiendo? Después de haber peleado por la tierra prometida, después de haber empleado más de 30 años en asentarse, en hacerse dueños de ese lugar. Y creo que es fácil escribir cuando todo ha pasado, ¿verdad? Dar un testimonio cuando uno ya ha vivido el proceso, pues resulta, creo que más tranquilizador y uno lo puede expresar de mejor manera. ¿Cuánto lo pueden ver de esa forma? Pero cuando uno está esperando y cuando uno está metido en el proceso, las cosas son completamente diferentes. Entonces, lo que Josué nos está diciendo aquí, y si pudiéramos hacer un análisis del texto y pudiéramos resaltar la frase que sobresale y que nos da el resumen de todo, podríamos decir lo que es lo que él expresa en el capítulo 21, versículo 45. Esa sería la idea central. Dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Pero eso no fue algo que pasó de la noche a la mañana, sino que Josué y todos los israelitas tuvieron que vivir un proceso para alcanzar la promesa. Y así se titula esta enseñanza: el proceso para alcanzar la promesa. ¿Cuántos quieren alcanzar sus promesas? Entonces hay que vivir un proceso. Hay que vivir procesos para alcanzar las promesas. Ahora, para entender mejor lo que Dios nos habla cuando nos da una promesa, necesitamos primero tener claro qué es la palabra promesa. Una promesa es la expresión de la voluntad que alguien da a otra persona de hacer algo por él en particular. Entonces, eso es expresión de la voluntad de dar a alguien o de hacer algo por esa persona. Y Dios, la primera vez que expresó su voluntad de esa tierra prometida, no fue a Josué ni a la generación de Josué, fue a Abraham en Génesis capítulo número 12, versículo número 7. Aquí el Señor dice en su palabra que se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Entonces, ¿quién fue el primero que recibió una promesa? A Abraham, pero era una promesa que de cierta manera lo albergaba a él, lo cobijaba a él, pero era más una promesa destinada a sus generaciones. Y eso es lo que Josué recibió, esa promesa de poseer la tierra donde fluía la leche y la miel. Pero eso no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, ¿verdad? Abraham tuvo que vivir sus propios procesos. Abraham luego pasa esa promesa a sus hijos. Especialmente Dios se la recordó mucho a Jacob, y después de Jacob pues fue pasando de generación en generación hasta que finalmente vemos a un grupo de personas encabezado por Josué que entran a conquistar la tierra que Dios les había dado. Y Dios le había dado a Josué esa promesa con puntos cardinales que vemos después que el Señor se la recuerda a los israelitas cuando van a entrar a la tierra de Canaán. Ahora, hay tres cosas importantes que quiero resaltar del tema de las promesas. En primer lugar, es que hay promesas que son colectivas, que son para todos. Esta promesa de poseer la tierra prometida iba dirigida a todos los que eran israelitas. Era una promesa en la cual estaban todos los israelitas incluidos. Y hoy nosotros también tenemos promesas generales que recibimos por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo número 28, Dios nos da promesas generales, ¿verdad? La Biblia dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, pues recibiremos ciertas cosas. ¿Como cuáles? Una de ellas, la palabra de Dios dice que quien obedece lo que el Señor manda será cabeza y no cola. ¿Cuántos quieren ser cabeza?
Es una promesa que está disponible para todos. El Señor dice que quien obedece su palabra podrá emprender cualquier cosa con el puño de su mano y prosperará. Esa es una promesa para todos. Lo mismo dice, la alacena de tu casa nunca dejará de estar llena. Benditos serán tus hijos, bendito será el fruto de tu vientre, bendito serás en la ciudad y en el campo. A donde tú vayas serás una persona bendecida si obedeces la palabra. Entonces hay promesas que son generales, pero también hay promesas que no son generales, sino promesas que son específicas. Pero antes de hablar de las promesas específicas, permítame resaltar otro punto importante, y es que Dios nos da promesas con un propósito. Porque Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, bueno, tú vas a ir a conquistar la tierra prometida. Yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Por qué Dios nos da esa clase de promesas? Porque a través de las promesas se enciende la esperanza. ¿Cuántos alguna vez han perdido la esperanza? Y uno dice, no, ya eso no se va a dar, eso creo que nunca sucederá. Y no hay nada más terrible que vivir sin esperanza. Por eso el Señor constantemente nos está dando promesas personales o particulares para que no desfallezcamos y para que podamos alcanzar lo que Él nos ha prometido. Las promesas mantienen viva la esperanza. Y la esperanza, ¿por qué es importante? Porque la esperanza es el motor de la fe. La esperanza es el carro que mueve todo. Pero sin combustible no se movería, entonces necesitamos fe. Romanos 15:4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Entonces Dios nos habla constantemente y nos da promesas para que la esperanza se active, para que la fe pueda generar el movimiento en nuestra vida que nos lleve a cumplir el propósito de Dios. Y lo tercero que le decía hace un momento, las promesas también son específicas. Así como hay promesas colectivas, también Dios nos da palabras particulares a cada uno, según la necesidad, según el propósito, según lo que nosotros estamos viviendo. El jueves pasado, en nuestra reunión de hombres, de nuestro equipo de hombres, yo les compartí a ellos un testimonio. Les estaba diciendo que cuando leía Deuteronomio capítulo número 6, el Señor me había llamado la atención sobre una palabra. El Señor dice, y yo les di el poder yo los voy a establecer en la tierra prometida. Y Dios me hizo centrarme en esa palabra y empecé a buscarla, qué era lo que significaba la palabra establecer. Y establecer significa hacer que algo funcione de buena manera. ¿Qué entendí yo? Que sobre eso que yo le estaba pidiendo a Dios, Él me estaba diciendo, ahora voy a hacer que funcione de buena manera. En esa petición en particular, que Dios sabe, que Dios conoce, que estaba yo pidiéndole, Él me dijo, yo haré funcionar de la manera correcta lo que tú me estás pidiendo. Y se volvió una promesa personal. ¿A cuántos más les habló ese día el Señor en establecer? No creo. No. De pronto le habló otra cosa, pero no en establecer. O de pronto le dio lo mismo, pero con otro significado. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es cortante como espada de doble filo que penetra. Y de la misma manera como Josué estaba cobijado bajo una promesa general, Dios sabía que él necesitaba para esa temporada de su vida una palabra particular. Una palabra específica para él. Y le dijo lo siguiente, Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. El Señor le dice lo siguiente. Dice la palabra, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Y le da los puntos cardinales, ¿verdad? Le dice, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo
al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Versículo número 5 dice, nadie podrá hacerles frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tomes posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y lo voy a repetir el versículo 9 porque es una de mis palabras, fue la primera palabra que Dios me dio a mí. Y yo no me la sé en la Nueva Traducción Viviente, sino en la Reina Valera. Y dice, en la Reina Valera dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Eso le habló al Señor, el Señor a Josué. Entonces, vamos a resumir la promesa. ¿Qué le dijo? Versículos 3 y 4, el resumen es, Canaán, esa tierra, sería conquistada y ocupada. En segundo lugar, en el versículo 5 le dijo, Josué, tú vas a vencer a tus enemigos. En el versículo número 6, el Señor le dijo, en el 5 también le dijo, voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. Tremenda promesa, porque el Señor nunca dejó sin respaldar a Moisés, ¿cierto? Usted piensa este día, Moisés se levanta y de repente se levantan líderes del pueblo, 250, se enfrentan con él y le dicen, ¿qué? ¿Y tú por qué te crees que mandan más? Nosotros también somos levitas, nosotros también podemos dirigir. ¿Y qué le dijo Moisés? Pues que el Señor diga. A ver, ¿quién es quién? Que no seamos nosotros, sino que Dios diga. ¿Y qué le pasó a toda esa generación de Coré? Se los tragó la tierra. O sea, yo creo que Josué empezó a recordar cómo el Señor lo había respaldado en cada una de las cosas, ¿verdad? Cuando Moisés se paró, la gente estaba desesperada, diciendo, nos vamos a morir de sed. Y el Señor le dijo, golpea la peña. Y Josué estaba viendo todo eso porque él estaba ahí presente y Moisés golpea la peña, golpea la roca y de la roca sale que agua en abundancia. Todas esas cosas que él había visto y que habían nutrido su fe a través del ejemplo de Moisés empezaron a aflorar ahí y él se acordó. Y él dijo, si Dios me dijo que iba a estar contra mis enemigos es porque Él va a estar ahí. Si Él me dijo que Él iba a estar conmigo como estuvo con Moisés, nada más me puede dar descanso de lo que Dios me está diciendo. Pero le hizo énfasis en algo que la promesa también lo incluye, le dijo, tú serás quien guíe a este pueblo. Si tienes dudas, si tienes todavía preguntas, si te cuestionas quién va a guiar al pueblo, te tengo una noticia, Josué, eres tú el elegido. Y lógicamente eso causó en él impresión, por eso el Señor tuvo que decirle, Josué, Moisés ya se murió y necesitamos a otro líder. Y yo voy a estar con ese nuevo líder y ese nuevo líder eres tú. Y cuando uno lee el libro de Josué nos damos cuenta que la gente después le dijo, como estuvimos con Moisés, vamos a estar contigo porque nos damos cuenta de que Dios te está respaldando. Y esa promesa la recibió él. Pero de todo esto surge una pregunta. ¿Por qué Josué se decidió a actuar? Porque cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de que él asumió el rol, ¿verdad? Él se puso la camiseta de líder, le dijo al pueblo lo que había que hacer. Ahí en Josué capítulo 3, él le dice al pueblo, bueno, nos vamos a alistar porque ya vamos a pasar a conquistar la tierra prometida, pero antes de entrar a ese lugar, primero nos vamos a purificar. 3 días de purificación. ¿Por qué lo vemos actuar? Hay varias razones que lo llevaron a tomar la decisión de confiar en la promesa de Dios. Y es que él sabía cuáles eran las características de las promesas de Dios. Y es importante que tú y yo sepamos
las características de las promesas de Dios, porque cuando Dios te habla y te dé una palabra, tú tienes que descansar en que eso va a pasar. Josué descansó en primer lugar y actuó porque él sabía que las promesas de Dios son creíbles. Aunque lo que Dios pide es increíble, las promesas en realidad de Dios son materializables, sí se pueden hacer. La Biblia dice que todo lo que Dios habla se cumple en el sí y en el amén. Ahora, ¿por qué dice la palabra de Dios en el sí y en el amén? Amén significa así sea. O sea, hay una doble afirmación de que lo que Dios va a hacer se cumple sí o sí. Usted se lo puede decir al de al lado, dígale, tenga tranquilidad que la promesa de Dios se cumple sí o sí. Si Dios le dijo, salvo tú y tu casa, la promesa de Dios se cumple sí o sí. Yo sé que uno se desespera y uno quiere ver al familiar aquí y lo quiere ver con uno en la iglesia. Pero no se preocupe, que así sea en el minuto 99 en la adición del árbitro cuando está a punto de pitar así ya. Ahí pitan penalti. Y cuando hay penalti, la regla en el fútbol dice, hay que parar el tiempo hasta que lo patee. Entonces usted confíe, descanse de que Dios lo va a hacer. Ay, Señor, pero es que nada, ay, qué rebelde, ay, qué duro. Es que no, ay, si usted lo viera, tranquilo. No se preocupe. Uno quiere que sea en el minuto 70, 80. Yo a veces cuando juega Santa Fe le digo, Señor, que hagan el gol en el minuto 89 para no sufrir tanto. O en el 92, que uno sabe que ya quedan 2 minuticos y ya el trámite. No se preocupe, que Dios lo va a hacer. Si Dios dijo que vas a ser sano, ya Él dijo, por las llagas de Cristo fuimos sanados. Lo creemos. ¿Cuándo? Dios lo va a hacer. Tranquilo. Va a llegar el momento. Si Dios le dijo, te vas a casar, te vas a casar. 18 años atrás, recién casado con Ana Milena, Dios me dio una palabra, me dijo, te voy a dar un hijo, varón. Y me tocó esperar. Pero llegó. ¿O no llegó? ¿Sí llegó? ¿Cuántos dicen sí llegó? Ahí llegó, ahí está allá en Manantial Kids. Varón, lo que Dios había hablado. Y por eso le puedo decir hoy con certeza, con convicción como Josué, que las promesas de Dios son creíbles. Aunque parezcan ilógicas, irracionales, incumplibles, son creíbles. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Vamos, decláreselo a la persona que tiene al lado y dígale, Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa. Y desde aquí lo declaro para tu vida. Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa. Sí lo va a hacer. Por eso Josué dijo, Dios me dice que soy el líder. Dios me dice que tengo que entrar a cruzar. Dios me dice que haga esto. Pues yo lo voy a hacer. Aunque parezca increíble, yo lo voy a hacer porque las promesas de Dios se cumplirán. ¿Por qué actuó? En segundo lugar, porque las promesas de Dios son poderosas. Es decir, que cuando Dios da una palabra, dentro de la palabra está el poder necesario para que se cumpla. Lo que Dios dice se cumple. Él lo dijo en Isaías 55, 10 al 11. Dice el profeta, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. Entonces, ¿qué va a pasar con la promesa en tu vida? La promesa de Dios particular va a lograr todo lo que Dios quiere y prosperará. Aunque hayan obstáculos, aunque hayan dificultades, aunque hayan situaciones adversas, la palabra de Dios va a prosperar, se va a cumplir, lógicamente en el tiempo de Dios. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. La tercera característica de las promesas de Dios tienen 2 partes. Una condición que depende de la acción que se desate o que se desarrolle. Es decir, para el cumplimiento de una promesa hay que cumplir la condición. ¿Qué le dijo el Señor a los israelitas? ¿O qué le dijo de manera particular a Josué? Tú vas a guiar a este pueblo hacia la tierra prometida. Tú y tu generación la van a conquistar. Esa es la promesa, ¿sí o no?
Pero ¿qué tuvo que hacer Josué? 1, aceptar el liderazgo. 2, tuvo que presentarse delante de todo el pueblo, se arregló la camisa y dijo, bueno, Dios me habló y me dijo que así como estuvo con Moisés, va a estar conmigo. Y que ahora, como Moisés se murió, yo soy el sucesor. Y la gente le dijo, sí, porque ya Dios en su promesa había dado el poder. Lo iban a aceptar. ¿Recuerda cuando Moisés fue llamado y el Señor le dijo, tú vas a sacar a mi pueblo de la tierra prometida? De Egipto. Y Moisés le dijo, ay, me voy a presentar delante de ellos y ¿qué voy a decir? Sí, porque Moisés era gago. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué ves ahí? No, una vara. Cógela. Y cuando la fue a coger, ¿qué le pasó a la vara? Se volvió en una serpiente. Y le dijo, ay, si a esas señales no le creen, a ver, coge la manito, papito, y métetela debajo de la axila. Y cuando la sacó, ¿cómo estaba? Dice, blanca, llena de lepra. Le dijo, vuelve y métela. Y cuando la sacó, ¿estaba qué? Y le dijo, si no te creen a estas señales, entonces llegarás a ese lugar y tomarás agua y cuando la riegues se convertirá en sangre. Bajo esas señales van a creer que yo te envié. ¿Le dio poder o no le dio poder? Entonces Dios te va a dar también poder, porque las palabras, las promesas de Dios son poderosas, pero necesitan acción. Josué estaba ahí, listo, el pueblo detrás, tenían que cruzar. Había que cruzar el río Jordán. Pero cuando pusieron el pie en el agua, ¿qué le pasó al agua? Se detuvo y ellos pudieron pasar. Y luego llegan a su primera gran batalla y se encuentran con la ciudad fortificada de Jericó. ¿Qué le preguntó Dios? ¿O qué le dijo Dios? Vas a darle vuelta a la ciudad, una vuelta por día, y el último día dará 7 vueltas y al final de la 7ª vuelta tocarán las trompetas y luego el pueblo gritará lo más fuerte que puedan. Y cuando ustedes terminen de gritar, las murallas caerán. Ahora la pregunta es, ¿lo hicieron? Sí. ¿Y qué pasó al final? Que las murallas cayeron. Entonces es necesario cumplir la condición para que la promesa se pueda desarrollar. La cuarta característica de las promesas de Dios es que están vigentes hasta que se cumplen. Ahora, ¿cuál es el gran problema y qué a veces pasa en nuestra vida? Que las engavetamos, las archivamos. Entonces, hoy usted y yo vamos a ir allá a la gaveta, al gavetero, a la mesa de noche y vamos a desempolvar las promesas de Dios. Porque Dios necesita que su palabra se cumpla. La palabra de Dios no regresará nunca vacía. El cielo y la tierra han pasado, pero la palabra de Dios permanece. ¿Por qué? Porque tienen esa caducidad que es el tiempo de su cumplimiento, porque Dios es inmutable y porque Dios es fiel a su palabra. Él guarda su palabra. O sea, si alguien tiene palabra, es Dios. En estos tiempos que uno todo tiene que notariarlo, porque ya ni siquiera sirve la firma, sino que hay que autenticarlo, Dios dice, yo voy a cumplir. Y todo lo que Dios promete se cumple. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentírselo. Dígaselo ahí con autoridad al que tiene al lado, dígale, Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuántos tienen más de una promesa por allá engavetada? A ver, sea sincero y mira de la, no, ya yo perdí la esperanza, no, ya yo, yo creo que eso no va a pasar. A ver, sea sincero, sea libre en esta mañana. A ver, levante la mano el que va a desempolvar allá, va a quitarle las telarañas que había puesto ahí, la tristeza, la frustración, la resistencia que a veces uno, no, yo no creo. Hoy lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Y finalmente, en quinto lugar, las promesas de Dios no dependen de las condiciones externas. Piensa en Abraham, 75 años, y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Ya era difícil, pero han pasado más de 15 años, 25 años y nada, ¿no? Y el Señor un día llega, ahí en Génesis 18, le dice, oiga, mire, dentro de un año tendrá un hijo. ¿Cuáles fueron las reacciones de Abraham y de Sara? Porque la Biblia nos dice que los dos tuvieron la misma reacción. ¿Qué? ¿Cuántos alguna vez se han reído de lo que Dios les ha hablado?
Eso debe ser para el vecino, pero para mí no, eso no. A ver, ¿cuántos se han reído? Pues Dios le dice que hoy, dentro de un año, otros serán los que se ríen. Pero de gozo y de alegría extrema por lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Verdad? Así le dijo el profeta o el sacerdote Elí a Ana. Bueno, entonces, yo sé que Dios te va a responder, que sea conforme a tu petición. Entonces, prepárese. Todos los grandes milagros de Dios no necesitaron las condiciones externas que estuvieran alineadas. Piensa en otro personaje bíblico, Gedeón. Dice la Biblia que los madianitas tenían azotados a los israelitas, los tenían desesperados. Cada vez que venía una cosecha, dice la Biblia que venían como langostas. Era un ejército enorme a comerse todo lo que había en ese lugar. Y la gente salía despavorida y se escondían en las montañas, en las cuevas, y salvaban lo poquito que tenían y con eso trataban de mantenerse. Y un día Dios se le aparece y le dice, guerrero muy valiente. Y él dijo, pero ¿a quién le estará hablando, cierto? Y el Señor le dijo, a ti. Y así nos pasa, Dios nos habla y uno, pero ¿a quién le estará hablando? ¿Al de la cámara? No, es a ti. Y entonces Gedeón dijo, no, si hay que enfrentar a los madianitas, vamos a buscar a la gente más valiente. Y buscaron 32,000 soldados. Y él dijo, bueno, con este número creo que somos minoría, pero bueno, algo se hace, ¿cierto? Algo se hace. Y Dios le dijo, eso es mucha gente. Y Dios fue descartando y fue descartando y fue descartando. ¿Con cuántos se presentó a la batalla? Con 300. Y cuando uno dice, bueno, son 300, pero deben tener un armamento poderosísimo, ¿cierto? Cañones, bazucas, tanques de guerra, fusiles. Uno se imagina eso. Y Dios le dijo, no. Ustedes van a ir con una antorcha en una mano. ¿Y con qué? Con una trompeta en el otro. Ustedes van a adorar. Y van a gritar por Gedeón y por sus valientes. Yo me encargo del resto. ¿Y qué pasó? Que los derrotaron. Porque la palabra de Dios dice que mía no es la batalla es ¿de quién? Del Señor. Entonces no mire sus condiciones. Porque si uno mira las condiciones no va a poder actuar por fe. Entonces, ¿cómo es el proceso? Ahora sí, ¿cómo es el proceso para conquistar las promesas de Dios? ¿Cómo es el proceso? Ya de manera práctica. Para eso voy a contar el testimonio del colegio de la iglesia. Para que lo veamos, que fue lo mismo que hizo Josué, lo mismo que hizo Caleb, lo mismo que hizo nuestro amigo Gedeón y muchos hombres de la Biblia. Hay unos pasos generales que nos van a permitir conquistar las promesas del Señor. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle a Dios una promesa. ¿Qué nos estaba pasando? Y me remonto en el tiempo, unos años atrás. Empezó el colegio y lógicamente nuestra expectativa era tener el colegio completo, ¿cierto? Desde preescolar hasta bachillerato. Son 11 grados. Y llegó un momento en ese trasegar que nos dimos cuenta que el lugar donde estábamos, que era la antigua sede del colegio, sumado a una casa que estaba al lado, iba a ser insuficiente. Porque Dios va a poner aún limitaciones en tu vida para que tú puedas empezar a preguntarle a Dios, ¿qué más? ¿Qué más viene ahora? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Entonces le preguntamos a Dios, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces el Señor que tiene, dice la Biblia, ¿será que el que tiene boca no hablará? ¿Será que el que hizo el oído no escuchará? Y nosotros, ¿qué hacemos? Y él dijo, no saben. Esta fue la palabra. Jeremías 32:44. Esta fue la promesa específica para esa temporada. Dijo, es cierto. Y otra vez se comprarán y venderán terrenos con escrituras firmadas y selladas frente a testigos en la tierra de Montería. ¿Sí? Ahora le soy sincero. Esa palabra se la dio Dios a mi esposa. Y a mí se me habló Dios. Y yo, ay Dios. Y cuando yo leí la palabra dice, comprarán. Y dije, ay, otra vez Señor, comprar. Qué susto. ¿Sí? Me temblaban las piernas porque Dios nos estaba llevando a una nueva misión.
Entonces aquí viene el paso número 2. Hay que creerle a Dios. Usted quiere que su promesa se cumpla, créale. ¿Qué dijo Dios? Van a comprar y van a firmar y las van a sellar frente a testigos, frente a la notaría, ¿no? ¿Qué fue lo siguiente que nos tocó hacer? Pues entonces tuvimos que entrar a preguntarle a Dios, ¿qué hacemos? Ya le dije, número 1, pues necesito una promesa. Le dije que número 2 era ¿qué? Creer. Pero para creer hay que moverse. Entonces lo siguiente es, bueno, Señor, ajá, ya listo, ya entendimos. No cabemos aquí. Tú quieres que busquemos un lote, que compremos una tierra. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Todo eso. Y le preguntamos a Dios. Entonces, lógicamente hay un deseo. La Biblia dice que Dios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón, ¿verdad? Y nosotros teníamos un deseo. El deseo era hacer el colegio por aquí. Ese era nuestro deseo. Y lógicamente empezamos a tocar las puertas de por aquí. Amén. Y se fue. Y empezamos a buscar la respuesta. Y no, todo por aquí como estaba. Carísimo. Y recuerdo que Dios empezó a usar a mi papá para hablarnos y decirnos, yo he visto unos lotes por allá, yo sé que eso puede ser un buen lugar, vamos a mirarlos. Y él insistió y mi papá persistió y entendimos que era de parte de Dios. Y fuimos a ese lugar donde él nos decía. Y nos encontramos con una persona y esa persona nos mostró un buen lote y entonces nos dio un buen precio. Pero ahí es donde uno ve que es necesario el cuarto punto, y es empezar a romper la neutralidad. No solo es pedirle la promesa a Dios, no solo es creerle a Dios, no solo es preguntarle a Dios, sino que hay que romper la neutralidad. Hay que entender que las promesas de Dios necesitan batalla. Hay que batallarlas. Y la batalla tiene implícita 3 cosas. Hay que ser esforzados, valientes y hay que hacer guerra espiritual. Entonces fuimos a hablar con la persona, nos gustó, en medio de todo lo que sentíamos, pues nos gustó, pero necesitábamos que esforzarnos. Entonces llegamos a un acuerdo, pero faltaba un detalle, y el detalle era saber que ese lugar sí tenía un permiso para hacer un colegio en el futuro, porque uno no va a comprar una tierra para que después le digan, no lo puede hacer. Entonces yo le dije al Señor, todo está acordado, pero no vamos a firmar hasta que yo no tenga el papel de la Secretaría de Planeación. Yo no firmo. No hay problema, no hay problema. Listo. Entonces fuimos a la Secretaría de Planeación, pedimos el uso del suelo, 15 días. No sale, la semana entrante sale. 10 días, nada. 25 días, nada. 45 días, nada. 60 días, nada. Y en medio de ese tiempo, Ana Milena y yo un día, en medio de nuestra insatisfacción santa de que ese lugar, pues, pero no era el que queríamos, le dijimos, Señor, si tú quieres que compremos ese lugar, tú sabes que no hay cómo. Necesitamos las escrituras de ese lugar para ir a un banco y decirle, banco, somos dueños de un lote, queremos construir un colegio, ¿nos presta parte para construir? Entonces, Señor, así como Gedeón dijo que si la bellota estaba seca y todo mojado, y al día siguiente cambió de parecer y dijo que la bellota mojada y todo seco, pues yo te digo que necesito que ese Señor me diga que me va a entregar el lote sin habérselo pagado. Y cuando Él me dé las escrituras, yo voy a entender que eso es tuyo. Fácil. Y el Señor me dijo, sí. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando? Aquí en la iglesia empezamos a tener problemas con el parqueadero. Entonces me llamaban del colegio, me llamaban de la bomba, pastor, aquí tenemos a su gente, nos tiene esto enloquecido, ¿qué va a hacer? Y yo, ay Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? 2 lotes después, había una casa que estaba ahí sola, y yo llamé al dueño de esa casa y le dije, mire, ¿usted me puede hacer un favor? Arriéndemelo, préstemelo, lo que sea, pero yo necesito. Me dijo, no, se lo vendo. Téngalo ahí.
2 meses después, un día me llama el dueño del terreno que queda a 11 kilómetros de aquí y me dice: pastor, me metí en un problema. Y yo le dije: ¿qué le pasó? Pues que yo sé que ustedes son gente seria y que vamos a hacer el negocio. Y yo me puse de apresurado y firmé una promesa de compraventa por un apartamento, y si no pago en 3 días, pierdo 80 millones. ¿Cuánto tiene usted ahí? Deme lo que tenga y yo le firmo, le entrego las escrituras. Y usted después me termina de pagar como pueda. Yo le doy 6 meses de plazo si quiere. ¿Cuál fue la oración que yo le dije a Dios? Si ese señor me llama y me entrega las escrituras sin haberle yo pagado todo, yo voy a entender que es tu voluntad. ¿Qué me tocó hacer al día siguiente? Aquí está su plata, venga, firmamos, vamos a la notaría, me da eso. Empezamos a hacer un proyecto. ¿Había salido el uso del suelo? 90 días y nada. Pero el Señor dijo que ese era, Él sabrá cómo pelea eso, ¿verdad? Diseños arquitectónicos. Y mientras tanto el Señor de allá, ¿cuándo me va a comprar el lote? El banco nos aprobó un dinero para construir. Pero luego unas personas que nos asesoran en ese tema me dijeron: pero ¿por qué no aprovechamos y miramos? A ver, ya tiene un cupo aprobado. ¿Qué tal que le presten a usted para comprar ese? Hagamos otro proyecto. Entonces me tocó hablar con el otro, este señor, y decirle: ¿me presta los planos? Voy a presentar un proyecto. Y si el banco me aprueba una platica, negociamos. Me dijo: bueno, está bien. Me prestó los planos. Hicimos otro diseño con otro colegio. Vino el vicepresidente del banco. Le hicimos una presentación y me dijo: me gusta más este lote. ¿Cuánto fue que le prestaron? X. Bueno, yo le voy a dar X más Y. Pregunta, a ver si usted está atento al testimonio. ¿Había salido el uso del suelo? Nada que salía el uso del suelo. Ni buscando acercamientos. Amigos, cercanos, personas que vienen a la iglesia, que conocen al uno, al otro. Nada. Qué puerta tan dura. Y el Señor me dice: negocia con él. ¿Pero qué nos tocó hacer antes de negociar? Ayuno y oración. Porque yo le dije que 3 cosas había para romper la neutralidad: esfuerzo, valentía y guerra espiritual. Estábamos gastando platica, diseño aquí, diseño allá. Y el Señor me dice: llegó el día. Porque usted sabe lo que es, Señor. Ponemos en el remojo de tu espíritu el corazón de este hombre, que cuando yo llegue ese hombre esté blandito. Dámelo, pónmelo blandito. Porque negociar eso no era fácil. Estamos hablando de cifras para nosotros mayúsculas. Y llegó ese día, ¿y qué me dijo el Señor? Sé fuerte, sé valiente. Me recordó la promesa de Josué 1:9. Me fui ese día con Ana Milena, los dos ahí. Sé fuerte, sé valiente. Ese señor ya nos había vendido aquí. Y yo sabía cómo era el hombre de duro para negociar. Y yo dije: Señor, ¿cómo hacemos? Entonces, varias cosas, ¿cierto? Primero, que aceptara que yo le tenía una plata en efectivo. Que le iba a entregar el lote de allá. Y que me lo aceptara por la plata que yo quería. Lo tercero era que aceptara cómo el banco le quería pagar. Y lo cuarto, que me dejara un saldito para unos meses. ¿Quién se quiere sentar a negociar conmigo? ¿Ah? Entonces, ¿cómo le parece? ¿Fácil o difícil? Difícil. Y yo llegué con el temor y el temblor del Señor. Yo quería presentarme no con demostración de sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios. Y allá Ana Milena hablando en lengua. Y yo, bueno, le ofrezco tanto. Y finalmente algo se rompió y él dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, tanto, 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 y yo le doy plazo para que me pague tanto, y listo. Y le acepto el lote. Si eso, ¿cuánto? No, tanto, se lo acepto, no hay problema. Vamos a verlo de una vez. Nos montamos, llegamos, sí, listo, ya. Abogado, haga la promesa de compraventa. Y ese lote, así fue que llegó a convertirse en la base
del colegio. Amén. Entonces, no mire las circunstancias, no las mire, porque en plena pandemia después Dios me dice, arranque a construir. No mire las circunstancias, pero usted necesita esfuerzo, valentía, guerra espiritual. Lo siguiente que usted necesita es perseverar. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Hasta que alcance lo que Dios le ha prometido. Dios nos dijo, esa tierra será tuya. Y no descansamos hasta que esa tierra fuera, ¿qué? Nuestra. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, pero aquí vinieron los profetas switcher. No había pasado nada. Y ellos en oración nos dijeron, Dios quiere algo, quiere darles una victoria grande. Pero necesitamos hacer algo. Y fuimos allá, oramos y nos dijo, la profeta nos dijo, necesito que pongan aquí un estandarte. Una señal de que este territorio es de ustedes. Y pusimos unos leones, ahí pusimos unos estándares y nadie sabía, y todo el mundo pasaba eso a él. Muchos ni se dieron cuenta, ni se preguntaron qué será, pero habían razones espirituales detrás de eso. Amén. Porque lo que Dios ha prometido nosotros tenemos que pelearlo hasta que lo consigamos. Y Dios a través del colegio nos está mostrando que Él cumple lo que promete. Y finalmente, en último lugar, prudencia. ¿Cuántos de ustedes no sabían esta historia? A ver, levanten la mano. Nada. A ver, ¿cuántos de ustedes sabían? No sabían. Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían todos estos detalles? A ver, yo miro. Ah, sí, él sí. Él sí, porque él estuvo conmigo en la batalla. Ciertos líderes, ciertas personas que sabemos que tienen la prudencia para guardar ¿qué? El secreto de la promesa. Entonces le quiero compartir eso para que usted no sea imprudente y ande con, Dios me habló que eso, mire, eso me va a prosperar de una forma, tremendo lo que Dios va a hacer conmigo. Ay, Dios. En la multitud de palabras lo que abunda es el pecado. Entonces, calladito. Es que Dios me va a llevar a vivir a otro país. Calladito. Es que Dios me dijo que me iba a dar una especialización. Calladito. ¿Sí? Calladito. Mírale al lado y dígale, calladito, te ves más bonito. Lógico que uno necesita un apoyo espiritual, pero tiene que buscar gente prudente. Gente que se ha forjado en batallas espirituales y que lo va a guiar en la batalla. Lógico, nosotros teníamos intercesores. Teníamos gente que estaba ayunando constantemente. Usted no sabe ese día que fuimos a negociar la cantidad de gente que estaba allá en el secreto que atamos a todo hombre fuerte, todo hombre de avaricia, todo hombre de codicia, todo hombre que está ahí que quiere operar en ese hombre, lo atamos. Y ese hombre ese día estaba ¿qué? Mansito, hasta chicharrón me invitó. Porque esos son los detalles de Dios. Y usted se siente ¿qué? Respaldado, y usted va empoderado, y usted va con la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios, la promesa de Dios tiene autoridad y poder para cumplirse. Solo necesita que alguien diga, bueno, hay que actuar. Si hay que pasar el río, pasamos el río. Si hay que poner el agua en el río, aunque el río esté caudaloso y esté saliéndose del cauce, yo la voy a poner, Señor. Yo voy a poner las piedras en medio del río, yo voy a construir el monumento del otro lado. Lo que tú digas lo vamos a hacer. Y cuando Dios encuentra gente así, va a hacer milagros. Hay mucha gente que no se va a convertir porque usted le diga, ven a la iglesia, a Cristo. No, la gente va a decir, hermano, ¿y usted qué está haciendo? Porque yo lo veo que usted va de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Eso es lo que la gente necesita ver. La gente se pregunta, donde yo vivo, se me acercaron 3 personas y me dijo, oiga, ¿y cómo hicieron ese colegio? Yo le dije, pues yo todavía no sé, pregúntele al Señor. ¿Sí? Si usted me pregunta en lo natural, no tengo respuesta, pero le puedo decir que eso que usted ve ahí es un monumento a lo que Dios es capaz de hacer. ¿Y dónde lo puso? No lo puso escondido allá atrás, lo puso en una avenida, para que todo el que pase diga, Dios es capaz de hacer cosas grandes, poderosas y maravillosas. Y así lo quiere hacer en tu vida. Porque la casa donde uno va o la iglesia donde uno se congrega abre un manto.
de bendición o de maldición. Pero la Biblia dice que por los frutos los conocerán. Entonces usted debe saber si es de bendición o no es de bendición estar en esta casa. Lo único que le puedo decir es que Dios lo ha hecho. Y hay una unción que está dentro de la casa. Hay algo que Dios quiere hacer y Dios es hacedor de milagros. El año pasado terminando, el Señor nos decía, oren por esa pareja que no ha podido tener hijos. Hay una unción sobre nosotros. Porque si alguien sabe lo duro que es no poder, la unción de Abraham. Y ese día, bueno, Señor, la unción de Abraham aquí está en el nombre de Jesús. De lo que nosotros tenemos, les damos para que en sus vidas se haga el milagro, que se abra el vientre de ella. A pesar de todos los intentos y de todos los fracasos que hayan podido tener, nosotros declaramos ahora que se va a materializar. Ahora, Señor. Y ahí están. Ahí tienen su milagro. Cuando lo presente le voy a decir, este es el bebé del milagro. O sea, en unos 7 meses, 8 meses, cuando lo traigan para fin de año, le voy a decir, este es el bebé del milagro. Para que veamos que hay una unción especial. Amén. Pero aprenda a guardar silencio. Ya cuando todo el mundo, mi esposa quedó en embarazo, la segunda vez. Y la gente, ay, la pastora camina raro, yo no sé qué le pasa. Claro, hubo un momento en que ya, ay, si estaba embarazada. Ay, ¿qué podemos hacer? Ya no me puedo ocultar. Pero no se lo dijimos, ¿qué? A nadie. Amén. Entonces en esta mañana permítame orar por aquellos que quieren una promesa o tienen promesas olvidadas, estancadas, que están con telarañas o que dicen, bueno, Dios me está hablando en este tiempo esto. Si usted es uno de esos, permítame orar por usted en esta mañana. Y para eso quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a orar. Porque Dios quiere impartir hoy autoridad y poder. Pero primero vamos a adorar. 2 minuticos de adoración. Y le vamos a decir al Señor, yo confiaré en Cristo. Y cuando la canción dice, yo confiaré en Cristo, significa yo confío en la palabra. Y hoy levanto mis manos, Señor. Y lo primero que quiero hacer antes de adorar es pedirte perdón por cualquier promesa que yo haya dejado en el olvido. Por cualquier promesa que yo, por mis fracasos, por mi incredulidad, por mis dudas, haya dejado engavetada. Yo te pido perdón. Pero te doy gracias, porque esa palabra no ha dejado de estar activa y vigente para mí. Gracias, Dios, porque esa palabra tiene el poder y la autoridad para cumplirse en mi vida y en la vida de mis generaciones. En el nombre de Jesús. Estoy en él, mi esperanza.